Un cordial saludo. Soy John Richard González, orientador de este programa llamado Ideas Redondas. El día de hoy vamos a tratar sobre la filosofía del lenguaje en la pedagogía crítica, como parte de las pedagogías críticas y decoloniales. Debemos de hacer un contexto histórico antes de entender el tema a abordar. Resulta que en la antigua Grecia, los grandes pensadores de aquellos tiempos, que generalmente se les conocía como presocráticos o antiguos filósofos, empezaron a describir y a difundir los conocimientos que tenían por medio de procesos como son la retórica, la mayéutica, la oratoria y la dialéctica. Esto se hacía prácticamente de forma oral, ya que en esos tiempos no existía como tal las grabaciones, el texto o la redacción de textos en libros para ser difundidos, así que el conocimiento se daba de esa forma. Tenemos que la retórica era una forma de dar discursos para que la gente comprendiera ciertas temáticas. La mayéutica era utilizado mucho por el filósofo Sócrates, en el cual se ofrecían preguntas para que los discípulos o los estudiantes o las personas descubrieran nociones que estaban presentes en ellos mismos y de ahí salir un tipo de conocimiento. La oratoria era para hablar elocuente y persuasivamente, con la intención de influir en la audiencia. La dialéctica es un método que se sigue utilizando ahora, que es de razonamiento, que confronta ideas opuestas, buscando la verdad a través del debate y de la discusión. En eso se empezaron a difundir muchos temas para poder debatirlos, confrontarlos y sacar conclusiones que llevaban a un cierto tipo de aprendizajes en el cual se obtenía también un conocimiento. Entonces, a partir de allí se empezó a fundar lo que es el tema de la pedagogía o de la educación, porque una de las grandes proposiciones era enseñar y dar y luego ofrecer ese aprendizaje para el futuro de la comunidad. Dentro de la filosofía del lenguaje se describe que, lógicamente, una forma de hablar claramente, que esté al alcance de las personas, pero que también tenga razonamiento y lógico, y que sea lógico, eh, interviene mucho en el desarrollo de la misma sociedad, ya sea para bien o para mal. Teniendo en cuenta esas discusiones, nos queremos hablar un poco sobre el tema de las pedagogías críticas y decoloniales. Resulta que una de las formas para crear pedagogía crítica es fundar en los estudiantes el propio pensamiento, o sea, que ellos mismos desarrollen su pensamiento y que no estén involucrados siempre en procesos de memorización, ya que esto no hace que puedan definir algo con criticidad, sino que se sometan como a una costumbre. En cuanto a lo de colonial, se refiere a los temas o costumbres, incluso cultura que hemos aprendido a través de la colonia. Muchos ejemplos suelen suceder, que han llevado eh, a la descalificación, por ejemplo, de los seres humanos, calificándolos en diferentes puntos, como cuál: indígenas, afros y blancos, nivel económico superior, nivel económico inferior, tipo de pensamiento, tipo de cultura que se lleve, y estas clases de discriminaciones han llevado muchas partes a nuestro propio lenguaje, por lo cual muchas veces cuando estamos hablando sobre algo lo hacemos sin la intención de discriminar, pero queda en el ambiente esa idea, por lo cual hay muchas palabras que en la pedagogía o en las lecturas que se hacen de nuestro lenguaje deben de ser sacadas, digámoslo así, o salidas de ese contexto. Pero también denota de que hay mucha comunicación
que se da en nuestros medios a partir de esas costumbres o culturas que había tenido nuestra nación antes de ser colonizada. Bueno, el tema del lenguaje es bastante importante en el medio de la pedagogía crítica, porque sin un lenguaje explícito y claro es muy difícil llegar a conclusiones ciertas. Por eso he tomado la decisión de buscar colaboradores que nos den algunas definiciones. Ellos pertenecen a escuelas de la docencia o del magisterio y otro pertenece a una escuela de artes marciales, pero ambos son docentes enseñando cosas diferentes, por lo cual vamos a proceder a esas intervenciones con esos compañeros. Un saludo, maestro David. Sé que usted de alguna forma está enfocado en las pedagogías y en la enseñanza, en la educación, ya que usted pues no hace parte propiamente del magisterio o dando clases en un colegio o en una universidad, pero su función primordial es formar jóvenes desde las artes marciales, en este caso el taekwondo y el kung fu. Dentro del contexto que estamos o que estoy relatando sobre la filosofía del lenguaje en educación crítica y en un área específica que se llama la pedagogía crítica y decolonial, ¿usted cree que es importante que los diálogos que se dan en la educación formal se den de forma razonable, lógica, para el entendimiento de los estudiantes y para el entendimiento de las demás personas? ¿Y por qué? Gracias. ¿Qué más, John? Mira, te respondo. Los diálogos se deben de enfocar en todo el sentido de la palabra, hermano, en tanto en el deporte como en las universidades y en cualquier factor de la vida, ¿no? Pero, hermano, hay entidades públicas que ese diálogo les falta, hermano. Les falta más sentarse con los pelados, hablar, conectarse con ellos. A veces se tornan en el momento de solamente profesor es el que manda, alumnos obedecen. No, así tampoco son las cosas, hermano. Creo que el tema aquí es de charlar, conectarse con los chicos, se deben de enfocar en todo el sentido de la palabra, hermano, en tanto en el deporte como en las universidades y en cualquier factor de la vida, ¿no? Pero, hermano, hay entidades públicas que ese diálogo les falta, hermano. Les falta más sentarse con los pelados, hablar, conectarse con ellos. A veces se tornan en el momento de solamente profesor es el que manda, alumnos obedecen. No, así tampoco son las cosas, hermano. Creo que el tema aquí es de charlar, conectarse con los chicos, poner esas pautas en las cuales los muchachos se conecten con las metodologías. Y en el caso pues de las artes marciales, que es en el ámbito en el cual yo estoy, pues hombre, las charlas con los chicos que yo siempre hago, siempre es de motivación, siempre es de conexión espiritual, siempre es del crecimiento del ser, que es lo más importante, y el arte marcial nos enseña a ese crecimiento interno. Entonces, a los chicos hay que cogerlos, centrarlos en diálogos para poder de que los chicos salgan adelante, porque hoy en día hay situaciones muy complejas y los muchachos a veces se ahogan en un vaso de agua y hombre, hay que empezarles a ayudar de
desde su conciencia para que empiecen a cambiar un poco ese chip que tienen programado y en las artes marciales pues les ayuda muchísimo en eso. Ok, maestro, entiendo y comprendo la temática relacionada con el tema de un tipo como educación bancaria, como decía Paulo Freire, donde el profesor tiene la razón y él es el que enseña. Pero lo que yo pues quiero llegar al punto es que, por ejemplo, para dar enseñanza y dar educación es totalmente válido tener un lenguaje claro, preciso, conciso, razonable y lógico para poder ser entendido. Sí, John, totalmente. El lenguaje debe ser claro y preciso, porque los chicos, para poder llegar a sus niveles, deben de tener claro qué es lo que van a hacer. Y si el profesor no está siendo claro y preciso en el lenguaje, pues va a ser muy difícil que los chicos lleguen a un proceso superior, van a llegar con vacíos. Entonces siempre es importante que el profesor sea muy claro en el lenguaje, muy preciso, muy conciso y muy consciente de lo que se está diciendo. Ok, muchas gracias, maestro David. Él pertenece al grupo Suprema Hermandad de Taekwondo y de Kung Fu. Muchas gracias por su participación y buen día. John, es con muchísimo gusto, siempre dispuesto a ayudar. Un feliz día. Un cordial saludo, profesor Alexis. Los temas que estamos viendo a colación en el programa es sobre la filosofía del lenguaje en educación crítica. Esto hace parte también de un tema que también es un poco más muy amplio en la educación, que se llama pedagogías críticas y coloniales. Lo que queremos dar a entender o explicar de alguna forma es que sí, que la pedagogía ha atravesado en este lapso de tiempo un poco más de estudio en cuanto a la enseñanza y la toma para el aprendizaje de los estudiantes y en forma general. Por eso, de esta forma, quiero hacerle esta pregunta. ¿Usted qué opinión tiene de la pedagogía que se está viendo hoy día en los planteles educativos? Profe, espérame un momentico, por favor, que se Richard. El tema de la pedagogía hoy en día es algo muy complejo, ya que desde sus cimientos se ha debilitado bastante, la verdad. La dinámica social ha hecho que, que se vuelva muy estéril, porque ya sea desde sus microrelaciones o macrorelaciones, las personas con lo que consumen, lo que ven, lo que escuchan, han afectado grandemente la pedagogía. Se ha trabajado arduamente, personas como María Montessori y Paulo Freire han dejado su granito de arena. Pienso que esos granos de arena los deberíamos multiplicar, deberíamos seguir trabajando en ello. La academia debería seguir fortaleciendo esos temas porque las necesidades siguen estando y el día de mañana van a ser mayores. Hoy en día es algo muy crítico. De antemano agradezco mucho al maestro David Román del Club de Taekwondo y Kung Fu La Suprema Hermandad y al docente Omar Sánchez por su colaboración también en la docencia en básica secundaria, por contestar estas pequeñas preguntas. El contexto sigue y el contexto es determinante en cuanto a la filosofía del lenguaje y las pedagogías críticas. Uno de los aspectos más determinantes en el ser humano, indudablemente, es el uso de la palabra y del lenguaje, y que enormemente ha incidido no solo en las formas de ver las cosas del entorno, sino también en las propuestas educativas, y por lo cual se ha comunicado
desde la prehistoria hasta nuestros días. Gracias a ello, la evolución del ser humano en cuanto al conocimiento ha crecido a través de los siglos y se ha fortalecido a medida que transcurre el tiempo. Sin embargo, a pesar de los grandes avances en este aspecto, todavía hay muchas cosas que necesitan mejorar en cuanto a la comunicación, el diálogo asertivo y el lenguaje propiamente dicho que moldee en sí el devenir pedagógico. Esto es algo determinante en el tema que hemos presentado el día de hoy y que se conjuga de esa forma. Quizás una de las grandes cosas que ha presentado nuestra actualidad es el uso inadecuado del lenguaje, donde han surgido los peores desacuerdos, las grandes problemáticas, las guerras que han desembocado en actos de tragedia a lo largo y ancho de la historia humana. Es por ello que los antiguos pensadores y los contemporáneos han tratado de darle una explicación a esas razones que desconfiguran la naturaleza del lenguaje. Algunos nos lo han dejado como legado y otros todavía buscan las características que nos pueden alzar a un lenguaje perfecto, donde no se interrumpan los mensajes concretos y en donde la comunicación se acerque a lo perfecto. Es por ello que desde este trabajo se hallarán esos puntos de vista que den esa claridad de cómo se estudia, se simboliza y se emerge la esencia del lenguaje en la pedagogía. Gracias.